Sobre un disco de 5 centímetros de radio, acá tenemos el disco de 5 centímetros de radio, ahí está de dato, no los hemos colocado. Dice que actúa una fuerza de 500 pi-newton, ahí está la fuerza de 500 pi-newton. Determine la presión que ejerce esta fuerza, ¿no?, sobre dicha área, ¿no?, sabiendo que esta fuerza va a formar un ángulo de 37 grados con el disco. Ahí está, esos son los datos que nos da. Recuerden que la presión se va a calcular como fuerza sobre área. Ahora, ¿cómo yo calcularía el área del disco? Por algo me habrán dado el radio, pues, ¿no? Recordemos que el área se va a calcular como pi por radio al cuadrado, ¿no? Entonces, esto va a resultar de la siguiente forma, ¿no? Este es pi, radio reemplazamos, que es 5. 5 por 10 a la menos 2, porque es centi, ¿no? Y todo eso al cuadrado. Si operamos todo esto, nos va a resultar 25 pi por 10 a la menos 4. Ahí está, metros cuadrados. Ese viene a ser el área. Recomendación, yo te recomiendo que lo saques en unidades del sistema internacional. El área en metros cuadrados, ¿no? Ahora, vemos a la fuerza, ¿no? Ahora, profe, mira, acá se le está actuando una fuerza al área, ¿no?, de 500 pi-newton. ¿Y qué hacemos, profe? ¿Reemplazaremos este valor en la fórmula? No, acá nos dice una fuerza normal, ojo. La fuerza normal es aquella fuerza que es perpendicular al área. Entonces nosotros lo que vamos a hacer con esta fuerza no es trabajar con esta misma fuerza, sino descomponerla. Vamos a descomponerla, una componente de esta forma y la otra componente de esa forma. Entonces al descomponer nos va a quedar lo siguiente, ¿no? Lo descomponemos, nos va a quedar lo siguiente. Esto seguramente va a ser 300 pi. Y el otro va a ser 400 pi newton. Listo, lo reemplazamos en la fórmula, ¿no? Recordemos que esta es fuerza normal, o sea, la que es perpendicular al área, que en este caso sería 300 pi-newton, ¿no?, su componente perpendicular. Entonces la presión va a ser igual a 300 pi sobre el área, ¿no?, que en este caso vendría a ser 25 pi por 10 a la menos 4. Esperamos pi con pi, 25ava, 25ava, acá te queda 12, ¿no? Entonces la presión es 12 por 10, el 10 a la menos 4 sube 10 a la cuarta, ¿no? O también expresado en kilopascales, ¿no? Esto me resultó en pascales, ¿verdad? En kilopascales sería 120 kilopascales. Esa sería mi respuesta para este ejercicio. Muy bien, veamos el siguiente ejercicio donde me dice que un cilindro de 0,8 kilogramos de masa, ¿no?, se encuentra apoyada en un plano inclinado. La presión ejercida por el peso en el cilindro sobre la base de 40 centímetros cuadrados es... Bueno, en este caso nos pide calcular la presión ejercida por su propio peso, ojo. Sabiendo que la masa viene a ser 0,8 kilogramos, sí o no, que su peso en este caso va a ser 8 newton, ¿no? 8 newton. Muy bien, recomendación, yo te recomiendo que lo descompongas esta fuerza en una componente perpendicular y paralela a la superficie, ¿no? Vamos a descomponer esta fuerza de 8 newton, pero antes, ¿no? Pregunta, ¿qué angulito habrá por acá? Sino que habrá 53 grados. Y esto de acá va a ser 37 grados. Y si eso es 37, lógicamente, este también va a ser 37 grados. Ahora sí, con tranquilidad vamos a descomponer este peso, ¿no? Lo descomponemos una componente por acá y la otra componente por acá. Luego, esto nos va a quedar, esto recuerden que lo estamos descomponiendo, esto nos va a quedar 8 coseno de 37 grados. Y el otro nos va a quedar 8 seno de 37 grados. Muy bien. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que la presión se va a calcular como la fuerza normal sobre el área. ¿Qué significa la fuerza normal? La fuerza normal es aquella componente que es perpendicular al área, ¿no? En este caso, ¿cuál sería la componente perpendicular al área? Sí o no, que sería 8 coseno de 37. Entonces, reemplazamos el valor de la presión, nos va a resultar 8 coseno de 37 grados sobre el área. Uno de los errores que suelen cometer bastante los alumnos es reemplazar directamente el 40 en esta parte, ¿no?
algo que suele ocurrir comúnmente. Entonces yo lo que les voy a indicar es lo siguiente, ¿no? Si tú quieres que tu respuesta te salga en unidades del sistema internacional, tus datos también debes trabajarlo en unidades del sistema internacional, ¿ya? Entonces esto lo vamos a convertir, esta área lo vamos a convertir de centímetros cuadrados a metros cuadrados. ¿Y cómo lo convierto? Simplemente elevando el centi al cuadrado, pues, ¿no? En este caso nos va a salir 40 por 10 a la menos 4, ¿no? Centi, que es 10 a la menos 2 al cuadrado, 10 a la menos 4. Metros cuadrados. Ahí está. Entonces, esa sería el área, ¿no? Reemplazando, nos va a quedar 40 por 10 a la menos 4. Finalmente, la presión nos va a salir igual 8 coseno, que va a ser 4 quintos, sobre 40 por 10 a la menos 4. Si tú resuelves toda esta expresión, seguramente te va a salir 1600 pascales. Pero mi respuesta no está en pascales. No, está en kilopascales. Entonces, esto también recuerda, esto también se puede escribir como 1,6 kilopascales. Ahí está. Esa sería tu respuesta.